Bueno, hermanos, ¿qué tal estuvo la alabanza? Espero que Dios te haya ministrado de alguna forma a través de la alabanza. Espero que hayas estado concentrado. Pero si no has estado, bueno, ahora es el momento, hermanos. Vamos a meternos de lleno a, a estudiar su palabra. Y ¿saben qué, hermanos? Vamos a orar otra vez porque necesitamos del Señor. Señor, no es en mis fuerzas que tu palabra llega, Señor. No es en mi humana sabiduría que tu palabra, tu mensaje toca el corazón de las personas, Señor. Eres tú, Señor, con tu Espíritu Santo. Y te pido ahorita, Señor, que me llenes totalmente de ti, que me des tu poder, me des tu sabiduría, tu conocimiento, para poder enseñar tu mensaje, Señor. Perdónanos, Padre, si nuestra vida hay pecado. Perdónanos, Padre, si nuestra vida hemos tropezado, Señor. Ahorita queremos que nos llenes totalmente de tu Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos de ti, Señor. Glorifícate, Señor, en este tiempo, en esta hora que vamos a estar en tu palabra, Dios mío. Te lo pido, Señor Jesús. Guía, Señor, este tiempo totalmente. Todo tú y solo tú, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén, 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 amén. Eh, Cuando comenzó, hermanos, la pandemia, ¿no? Ya que se declaró pandemia, hubieron muchos cambios. Que ahorita como que ya nos hemos acostumbrados más o menos a tener la mascarilla, por ejemplo. Estuvimos encerrados la mayoría en casa varios meses sin poder salir, sin casi poder salir nada. Y muchos estuvieron en contra. Hasta ahora muchos están en contra de la cuarentena y no sé si habrá una nueva cuarentena, hermanos. Y siempre surgió una pregunta dentro de la pandemia, ¿no? ¿Debo someterme a la autoridad? ¿Debo obedecer cuando el gobierno me dice que no salga de mi casa, que no juegue fútbol, que no salga a trabajar en ciertas cosas, que tengo que sacar permisos para ciertas cosas, que debo ponerme mascarilla, protector facial? Y eran y son muchas cosas, requerimientos que la autoridad pide y exige. No podíamos congregarnos, hermanos. Recién, después de varios meses, pudimos congregarnos hace unas cuantas semanas. Y ha sido una bendición hacerlo. Yo necesitaba congregar. Pero muchos cristianos, no quiero juzgar de verdad, porque yo no sé cada situación y también entiendo que cada ley en cada país son diferentes formas. Pero muchos cristianos tomaban este mandato del gobierno de no congregar como una oposición al cristianismo, ¿no? Como algo de Satanás para que tumbe su iglesia. Y muchos se rebelaron. Como te digo, yo no sé, cada caso es diferente, pero sé de muchos casos que se basaban en ciertos versículos de que no te sometas al hombre, sino primero a Dios. Entonces, en rebeldía se congregaban iglesias cristianas en Perú y en muchas partes del mundo. Como iglesia, como Calvary Chapel, San Juan, decidimos someternos a la autoridad. Pero muchos decían, pues no, pero Dios es el primero, Dios dice que congregues, estamos en contra de Dios. Este es un caso en que podemos desobedecer. Y fue una pregunta que lo comentamos cuando teníamos las reuniones los miércoles, cuando estábamos hablando justamente de la pandemia. ¿Debo obedecer a todo esto? Si el caso fuera que solo fueran las iglesias cristianas, específicamente como iglesia que nos están impidiendo predicar, congregarnos, simplemente por ser iglesia, obviamente en ese caso sí debemos rebelarnos y sí debemos congregar así nos persigan, porque debemos buscar a Dios y obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero no es el caso. No fue el caso porque la autoridad no solo nos cerró a nosotros, sino también cerró a las discotecas, cerró a muchos establecimientos que paulatinamente acá en Perú han ido abriendo, ¿no? Ya, y por fin estamos como iglesia, ¿no? Pero decidimos someternos y obedecer a las autoridades en todo lo que se podía. E inclusive ahora que estamos congregando, tratamos de lo mejor posible someternos en los ciertos reglamentos que piden. Porque entendemos, como dice la Biblia, que Dios ha puesto autoridades. Que Dios ha puesto a ese rey, a ese alcalde, a ese presidente, a veces así no nos guste, o estemos en contra de sus mandatos o de sus decisiones. Dios nos ha puesto a esa autoridad y debemos reconocerla, esa autoridad.
Debemos darle la honra, el respeto que merece y debemos obedecerla. Solo en el caso de que lo que nos pide está en contra de Dios directamente, ahí sí podemos desobedecer. Pero como les digo, no era el caso. Los líderes oramos, hablamos y decidimos, como la mayoría o muchos Calvary, decidieron no congregar. Y estuvo bien porque gracias a Dios tuvimos el Facebook, las transmisiones y las seguimos haciendo, ¿no? Les comento todo esto porque vamos a seguir en la misma situación por mucho tiempo y tenemos que aprender a, como cristianos, respetar las normas que el gobierno está poniendo en este caso de la pandemia. Hay normas a veces que no nos gustan, que nos parecen exagerados, que nos afectan. Y a veces hasta en el trabajo, ¿no? A mí me afectó recién en el trabajo que no pude trabajar como yo quisiera el 24, el 25, el 31, el primero. Pero es la autoridad. Y no me gustó cuando escuché que no podía salir con mi carro a trabajar esos días. Con el carro de mi suegra, diré. Me afectó, me chocó, pero Dios me dio otra salida. Pero bueno, el tema es que a veces no nos gustan, pero igual hay que someternos, hay que buscar, tratar de cumplir, porque Dios ha puesto esas autoridades. Y una manera de ser luz, porque el tema que va a entrar ahorita Pedro es del reconocimiento, del sometimiento a las autoridades. Y el título de esta noche, hermanos, es Siendo luz, reconociendo a las autoridades. Una forma en que un cristiano es luz es el que cumple las leyes, cumple las normas, mientras no estén en contra de nuestra fe. Vamos a cumplir las normas lo mejor posible, vamos a esforzarnos por cumplir lo mejor posible. Entonces, siendo luz, ¿de qué forma? Reconociendo las autoridades que Dios ha puesto y que oremos por ellas y que honremos esas autoridades. 1 Pedro 2:11. Y este tema del reconocimiento, de la autoridad que Dios ha puesto, va desde el 2:11 hasta el 3:12. Entonces son varios versículos que vamos a ver tal vez en 2 o tal vez en 3 semanas, porque son diferentes grupos que vamos a ir viendo. Entonces vamos a ver hasta dónde podemos avanzar en el día de hoy, ¿ya? Ese es el tema que vamos a estar viendo por ese tiempo. Pedro, recuerden, está animando a personas en sufrimiento, calumniados, rechazados, que están padeciendo por ser cristianos. Pedro comenzó animándoles, hablando de ¿qué? De la salvación, específicamente de la salvación futura, de lo que nos espera, de que si bien hay diversas pruebas, es un corto tiempo y que no se comparan a la gran salvación que tenemos más adelante, y que debe ser un confort, un ánimo, saber que estas pruebas son pasajeras, esta vida es pasajera y que esperamos una futura tierra celestial. Después, Pedro nos hizo un llamado a la santificación, nos dijo una motivación a ser santos, nos dio herramientas, nos dio una forma como demostrar la santificación, que es el amor fraternal, y nos ha llamado, a pesar de que esté sufriendo, no es una razón para pecar, no es una razón para dejar de buscar a Dios, de buscar la santidad, buscar crecer en ese proceso. No, hermanos, al contrario, busquemos más a Dios y mantengámonos firmes. Salvación, santificación. La última semana, hermanos, hablamos del tema de la elección. Pedro también anima a los creyentes diciéndoles, tranquilo, confía en Dios, eres un elegido de Él. Dios te ha elegido con un propósito. Y Él sabe las circunstancias que estás pasando. Él sabe lo que estás pasando, viviendo. Porque tú eres un escogido, eres un elegido. Por lo tanto, anímate en que seas un escogido. Motívate a seguir obedeciendo. Motívate a buscarlo. Motívate a hacer esa piedra viva como Jesús, piedra viva en nuestras vidas. Que nos motivemos de esa forma, hermanos. Y no debe ser un motivo para pecar. Al contrario, la elección, como vimos la semana pasada, es un motivo para buscar más y más y más y más a Dios. Y como dice, para que somos su linaje escogido, somos su raza sacerdocio, somos su pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las bondades de su gracia, anunciar las virtudes de lo que el Dios ha hecho por nosotros. Ahora ya estamos entrando en una tercera sección de la carta, que va del 2:11 hasta el 3:12.
que es el reconocimiento, la sumisión a las autoridades o las personas que Dios ha puesto delante nuestra. Y nos va a decir cómo debemos hacerlo, a pesar de que esas autoridades pueden que abusen de nosotros, en algunos casos pueden que nos maltraten. Igual buscamos honrar y respetar y ser la luz, buscando el balance bíblico, hermanos. Versículo 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen al Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pedro, antes de entrar en ciertas partes específicas en cuanto a la sumisión, va a hablar un tema un poco general, pero que tiene que ver. Va a hablar de las pasiones, de los deseos carnales, y a pesar de que hay gente que murmura de nosotros, debemos mantener nuestra vida como extranjeros y peregrinos. Y a pesar de que somos extranjeros y peregrinos, de que nuestra ciudadanía no está en el cielo, aún vivimos en este mundo. Y por lo tanto debemos cumplir las normas. Debemos vivir separados en el sentido espiritual del pecado, en el sentido de que no satisfacemos los deseos, que vivimos de una forma diferente, pero eso no nos quita la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de ser luz, sometiéndose a la autoridad, al jefe, en el matrimonio también. Eso vamos a ir viendo estas semanas, hermanos. Pero acá, en el versículo 11 y 12, va a hablar un poco del corazón que nos va a ayudar a poder someternos y poder ser esa luz en ese aspecto de la vida. Versículo 11, otra vez. Amados, yo les ruego. Esta palabra, os ruego, te ruego, es una palabra fuerte y lleva un pedido con insistencia. Los hermanos estaban sufriendo, los hermanos estaban padeciendo y, como les digo, estaban siendo tentados a hacer cosas malas. Estaban tan tristes o desesperados por las cosas que estaban viviendo duras, que se sentían tentados a dejar la santidad, se sentían tentados a dejar de buscar a Dios, se sentían tentados, hermanos, a dejar de someterse a la autoridad que Dios había puesto. Por eso acá inicia esta sección Pedro diciendo, yo te ruego, yo les ruego, les insisto, es importantísimo. Pedro habla, le dice amados porque tenía una cercanía con ellos, era su pastor, era su líder y los quería y los amaba y por eso quería lo mejor para ellos. Y lo mejor para ellos es lo que nos va a decir ahorita, de que nos abstengamos los deseos. Pero antes de decir eso dice, yo les ruego a ustedes que son extranjeros y peregrinos. Como extranjeros y peregrinos, ustedes son extranjeros y peregrinos y por lo tanto a ustedes les pido esto, dice Pedro, les ruego esto. Vamos a hablar un poquito de estas palabras, extranjeros y peregrinos. Extranjeros es la palabra paroikos en el griego, hermanos. Habla de un inmigrante que residía en un país extranjero, pero no se naturalizaba en él. O sea, vivía en un país extranjero por muchos años. Acá en Perú, por ejemplo, creo que después de 2 años de vivir, puedes sacar tu nacionalidad, si eres ecuatoriano, chileno, americano, puedes tener tu DNI y todo, hasta votar, ¿no? Y en cada país tienen diferentes leyes. Ahora recién hemos visto a la Padula, ¿no? que su mamá es peruana y por eso ya es peruano y puede jugar por Perú, ¿no? Y es italiano, peruano, pero acá está hablando de un extranjero que vivía años en ese país, pero a pesar de que vivía, decidía no tener esa nacionalidad, decidía mantenerse con la nacionalidad del mismo, de nacimiento, ¿no? Pero acá nos habla de que nosotros, hermanos, somos extranjeros, vivimos en este mundo toda nuestra vida, pero no nos naturalizamos, no nos acomodamos, no nos tenemos el molde de este mundo al punto de llamarnos cristianos mundanos. No, somos cristianos, solo cristianos. No tenemos ítalo peruano como la Padula, no somos ítalos peruanos. Somos
Solo cristianos, no somos cristianos mundanos, somos cristianos. No nos naturalizamos al mundo. Vivimos en una comunidad, cumplimos los deberes de la comunidad, las obligaciones que la comunidad nos pone, pero no tenemos una ciudadanía. No pertenecemos a este mundo. Y no poseemos, obviamente, por lo tanto, los mismos privilegios y derechos de un ciudadano. No tenemos, obviamente, si nos nacionalizamos, tenemos todo, los mismos derechos. Votar, hacer cosas, viajar, normal. No. Nosotros, los extranjeros, que está hablando acá en estos versículos, está hablando algo que no tienes lo mismo. Tienes que cumplir más leyes, pagar más impuestos, porque hemos decidido no naturalizarnos, no normalizar el mundo en nuestra vida porque somos diferentes. Vivimos en este mundo, obedecemos a las autoridades, somos luz, pero somos diferentes, hermanos. Y también dice que somos peregrinos. La palabra peregrinos en el griego, si lo quieres apuntar, es parepidemos, ¿ya? Es una persona que se establecía temporalmente en un lugar. Solo estaba de pasada. No es que vivía mucho tiempo en ese lugar, no, solo estaba de pasada. No fijaban definitivamente su residencia, entonces estaban de pasada. Entonces, hermanos, el mundo, hermanos, no es más que un puente. Tienes que pasar por él. Vivimos en él. Cumplimos los deberes. Cumplimos las leyes. Trabajamos. Nos esforzamos por nuestra familia. Pagamos las multas de tránsito cuando cometemos multas de tránsito. Víctor, Osquitar, Javichito. Tenemos que cumplir todas las normas. Así no nos gusten, a veces las cumplimos. Como someternos acá en la iglesia, a las autoridades, cuando no pudimos congregar. Y todo eso. Pero entendemos que el mundo no es más que un puente que tenemos que pasar por él, pero entendamos que no debemos edificar una casa. No quiere decir esto, hermanos, no me vayan a tomar literal que no puedes tener tu casita, que no puedes tener el deseo de tener tus ahorros, porque Dios también nos bendice materialmente también. Dios te bendice con un trabajo y está bien ahorrar, está bien juntar, está bien que te compres un carro, está bien. Pero tú entiendes, hermanos, que eso no es lo más importante en tu vida. Tú entiendes que eso mañana se puede acabar. Tú entiendes que eso no es tu arraigo. Porque todo eso lo puedes perder. O de repente nunca lo tendrás. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Mi corazón no está aquí. Mi corazón está en el cielo. Vivimos esperando y anhelando lo que hemos visto las primeras semanas de la herencia incorruptible. Como extranjeros y peregrinos vivimos en este mundo. No nos naturalizamos, no normalizamos la mundanalidad en nuestras vidas, sino vivimos el tiempo en este puente. Es un puente que está de pasada. Y a veces ese puente dura 50, 60, 70, 80 años, según el tiempo que Dios nos da. Pero el tiempo que está de acá, no nos acostumbramos a decir, bueno, qué chévere es el mundo, es lo mejor de todo, que Jesús no venga nunca, y tengo mis planes, quiero ser profesional, quiero casarme, quiero hacer muchas cosas, y ya después que Jesús venga. No, hermanos, el mundo es un mundo que está en pecado, es un mundo que tiene muchas bondades porque sigue siendo creación de Dios, y Dios nos bendice igual, pero no es lo más hermoso ni lo más precioso que podemos obtener. En serio, no es. Lo que esperamos es nuestra ciudadanía celestial. Ya no tenemos el DNI celeste, azul, tenemos un DNI celestial. Y eso esperamos. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde nos también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces nos dice Pedro, ustedes son extranjeros y peregrinos. Ya hemos entendido a qué se refiere Pedro con esto. Por lo tanto, dice Pedro, tienen que abstenerse, tienen que quitar de sus vidas, tienen que evitar, abstenerse, evita, corre, huye, aléjate. No le des rienda suelta, no alimentes tu carne de los deseos carnales que batallan contra el alma. En Gálatas, cuando hemos estudiado con Javicho, hemos estudiado que hay una batalla. El espíritu que quiere hacer lo bueno, como decía Pablo, lo que quiero hacer bien no lo hago y lo que no quiero eso hago. Hay una lucha en nuestro ser. Es una lucha que lo tendrás hasta el día que mueras, hermano. Pero que tengas una lucha no quiere decir que te rindas a la lucha. Puedes tener tus derrotas, hermanos.
Puedes tener batallas perdidas, pero no la guerra. Porque la guerra nosotros ya la vencimos. Jesús la venció en la cruz. Somos victoriosos. Somos vencedores. Somos más que vencedores por Jesús. Entonces, hay una lucha y es más probable que tengas más derrotas si no buscas a Dios. Si tú decides alimentar a tu carne, si tú decides darle más a tu carne, obviamente vas a perder la lucha. Pero si tú te extiendes, tú te alejas de esos deseos, no le das, no alimentas a tu carne, tu espíritu puede crecer y ser más vencedores cada día. Vamos un rato a Gálatas, hermanos. Tienen su Biblia, vayan a Gálatas 5 a partir del versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Busquen a Dios, anden en su espíritu, llenen de su Espíritu Santo y no le den a tu carne, no le den sus gustos. A veces son cosas simples que pueden ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Le das una puertita, crece y puede dominar tu vida, un vicio o algo por el estilo. 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Alguien lo calificó como que hubiera dos perros, dos bestias en tu corazón, en tu cuerpo. Uno blanco, que es el espíritu que está buscando orar a Dios, que quiere leer la Biblia, que quiere orar, que quiere congregar, que quiere escuchar la transmisión. Pero hay una carne que te distrae, hay una carne ahí que te quiere. Estás con el celular, estás con la transmisión y quieres poner Facebook, y quieres poner el WhatsApp, quieres poner el Messenger y no te concentras en el mensaje, porque está la carne, están los deseos que son simples a veces como tipear o como puedes. Está en la transmisión y vienen ideas pornográficas a tu mente, por ejemplo. O luchas o otras cosas o simplemente apagas la transmisión, no vienes a la iglesia porque prefieres los placeres de la carne que se oponen para que no hagas lo que es lo correcto, lo que tu espíritu quiere. Saltamos al versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que viven en esto, los que practican, puedes caer, hermanos. Tenemos luchas, tenemos caídas. No estoy diciendo que está bien y que te dejes que te rindas. No, lucha, hermano, luchemos. No nos dejemos vencer. Pero la gente que vive en estas cosas, que ya está en Facebook, busca Gálatas ahí y pronto estará en YouTube. Javicho nos ha explicado muy bien esta parte, hermanos. Sigamos. Versículo 12. Manteniendo, nos abstenemos, dejamos, o sea, negativamente en un sentido, dejamos algo negativo, pero no solo nos quedamos en no hacer. Es bueno, ahí comienza. Comenzamos, el inicio es dejar de hacer las cosas malas. Pero no solo dejamos de hacer cosas malas, sino que comenzamos a hacer cosas buenas. Y en el versículo 12 dice que mantengamos una buena manera de vivir. Que nos mantengamos esa manera entre los gentiles, porque los gentiles, dice que estos gentiles, cuando se refiere a gentiles, se refiere a gente no creyente, mundana. Estos gentiles, estos no creyentes, dice que murmuran de ustedes como malhechores, como si fueran rateros, como si fueran criminales, murmuran. Pero llegará el día en que Dios los visite, van a glorificar a Dios al ver sus buenas obras. Entonces, dejen lo malo y comiencen a hacer lo bueno. Hermanos, ¿por qué Pedro menciona esta palabra? Los gentiles están murmurando, porque era una realidad. Así como ahora hay mucha gente que nos critica a los cristianos, muchísima gente, muchísimos grupos, porque estamos en contra del aborto, porque estamos en contra de muchas cosas que el mundo lo ve como algo normal. Nos critican, nos juzgan, nos señalan, nos dicen locos, hablan mal de nosotros, buscan cualquier cosa para decirnos. El mundo es así, hermanos. Me acuerdo, hermanos, cuando comenzamos un nuevo local en San Ignacio, vivíamos con muchos chicos jóvenes. Algunos estuvieron en drogas, en alcohol, en la calle, en pandillas. Y comenzamos a vivir ahí un tiempo con varios chicos. Fue un tiempo bueno, donde Dios se manifestó de muchas formas. Y vivíamos ahí varios chicos que antes estaban tirando piedras en la calle, estaban en drogas. Y los vecinos de ese lugar que no nos conocían bien, pensaron que era un lugar de perdición,
un lugar de rateros, un lugar de miedo, que íbamos a las casas a robar y muchas cosas porque veían chicos que salían y entraban. Era vida que estaba viniendo a buscar a Dios, hermanos. Éramos una iglesia que en ese lugar que no nos conocían. Tanto así, hermanos, que algún vecino habrá llegado, hermanos, y habrá llamado a la policía. Y la policía vino. La policía vino pensando algo sospechoso. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Quiénes son ustedes? Esas caritas que están ahí, esa carita de gente brava, de gente fighter, ¿no? Lo ven a Javicho y Javicho cualquiera se sospecha, ¿no? Una broma, hermano, disculpe. Entonces, vino la policía. ¿Qué habrán dicho, hermanos? Yo no tuve problema. Sí, señora policía, ¿cómo está? Entraron. Sí, entraron, vieron las camas que estaban ahí, vieron en la iglesia. Somos una iglesia. Somos una iglesia con unos grupos de chicos que están viviendo acá, le digo. Ah, ya. Bueno, se sorprendieron y se fueron tranquilos. Y de ahí, gracias a Dios, los vecinos nos conocieron. Nos conocieron los vecinos y ya fuimos amigos de todo el vecindario, de verdad. Tuvimos un buen testimonio, fuimos luz, muchos chicos jóvenes también vinieron al grupo de jóvenes y así, hermanos. De verdad fue un tiempo bueno, pero hubo eso y seguramente en el tiempo de Pedro era peor aún. Dice que hubo calumnias contra los cristianos, calumnias contra los cristianos. Vamos a hablar un poquito de eso, del contexto, para que entendamos un poco más del contexto en que vivían en ese tiempo. A los ojos de los paganos, los cristianos presentaban una amenaza al orden social. Cambiaron muchas cosas. Fue una revolución. En Hechos dice que trastornaban el mundo, porque su pensamiento, su idea era contrario a lo que el mundo pagano con sus idolatrías, con sus orgías tenían. Era una vida diferente la que vivía el cristiano. Entonces, a muchos les afectó. Como vimos con Víctor hace unas semanas en Éfeso, cómo les afectó sus ganancias en grupos, ¿no? Entonces, un escritor de ese tiempo dijo, odiados a causa de sus vicios. O sea, un escritor, refiriéndose a los cristianos, dijo que estos cristianos eran viciosos. Mira cómo hablaban. Suetonio dijo, una nueva y mala superstición. O sea, pensaban que era una superstición, una creencia, un cuento y así. Hermanos, muy parecido a lo que ahora hay. Muy parecido a lo que ahora se nos habla de nosotros. Todos los cristianos son viciosos, son pecadores, porque hay algunos grupos, tal vez de hermanos que han dado un mal testimonio, nos meten a todos los cristianos, son sacarles de plata, solo piden diezmo, solo piden ofrenda, ese pastor es un ratero, un aprovechador, pero no todos somos así. Tú tienes tiempo en nuestra iglesia, saben que acá no somos así. Nos hemos mantenido, estamos tratando de ser luz, de dar un buen testimonio, pero nos meten a todos en el mismo saco. Y así se hablaba también en ese tiempo, ¿no? Algunos decían que era secta de los judíos. Así que eran calumnias que yo simplemente estoy informando de información antigua, de libros, cómo eran vistos los cristianos, qué se hablaba de los cristianos. Era una secta de los judíos, son raros, que quieren cambiarnos. Dijeron, eran caníbales. ¿Por qué? ¿Por qué caníbales? Porque escuchaban que iban a celebrar la Santa Cena y comían el cuerpo del Señor, que era el pan, ¿no? Entonces, pan, cuerpo. Estos patas son caníbales, comen humanos. Cuando era un simbolismo del sacrificio de Jesús. Miren, pero ¿hasta qué punto? ¿Cómo trastorna el mundo hasta ahora? Las enseñanzas del cristianismo lo trastorna, lo cambia, lo exagera para decir cualquier cosa de nosotros, hermanos. Decía, esa gente vive en inmoralidad, en orgías, en incestos. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo se celebraban los ágapes, que eran fiestas del amor, que era la Santa Cena, donde se reunían los hermanos a congregar, a veces comían mucho y tenían tiempos juntos como hermanos y comían y celebraban la Santa Cena y leían la Biblia, oraban y alababan a Dios. Pero la gente de afuera, fiestas del amor, son orgías, eran incestuosos. Comenzaban a buscar cualquier cosa, hermano, para hablar mal de la iglesia de Dios. Estropean los negocios. Esta gente, como vimos con Víctor hace unas semanas, dejaban
la gente dejaba de comprar los ídolos, dejaba de comprar los libros de la magia, lo quemaban, ¿no? Entonces a la gente les afectaba sus negocios, obviamente, y comenzaban a hablar. Decían que nosotros nos inmiscuíamos en las relaciones familiares, porque la relación de esposos, a veces había divorcios, separaciones, el esposo dejaba a la esposa por ser cristiana y dicen que los cristianos tienen la culpa. Estas familias estaban unidas hasta que vino los cristianos y se divorciaron, se separaron. El esposo lo dejó a la esposa porque no quería seguir esa secta, ¿no? Decían que había una rebeldía a los esclavos hacia sus amos, porque tú en ese tiempo podías entrar en una iglesia, el esclavo que de lunes a sábado atendía y servía al amo, el domingo llegaba y era el pastor. Y el amo estaba sentado escuchando el mensaje y tenía que someterse en la iglesia al pastor. Y por eso decían, no, hay que rebeldía, los esclavos se quieren rebelar, no quieren obedecer, no son buenos trabajadores, ¿no? Y bueno, y también decían que eran desleales al César, que adoraban al rey, adoraban a su Salvador y no adoraban al verdadero gobernador que era el César, ¿no? Una rebeldía al imperio romano. Y todos esos son calumnias, son mentiras, son exageraciones. Cualquier parecido a la actualidad no es coincidencia, hermanos. Siempre, 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 siempre va a haber un mundo, personas que se van a oponer al mensaje de Dios. Recuerden que tenemos un mundo caído, gobernado por el diablo. Pero a pesar de esas calumnias, a pesar de esas situaciones, hermanos, nos dice Pedro, ustedes deben mantener su buena manera de vivir. Su buena manera, vuestra manera de vivir, dice, ¿no? ¿Qué significa eso? O sea, que no uses las calumnias para tú responder con calumnias. Que si la gente te insulta, tú no respondas con insulto. Que si la gente te rechaza, tú también rechaces o busques la venganza. Porque a veces cuando nos atacan, nos insultan, nos chismean, muchas veces nos rebajamos a ese nivel y hacemos lo mismo. Pero eso no debe ser así, hermanos. Nosotros somos cristianos, somos diferentes, somos luz. No usamos sus mismas armas para batallar este mundo, hermanos. Las armas no son terrenales, no son espadas, hermanos. No son insultos, no son gritos. Nuestras armas son espirituales. Y la mejor arma que tenemos ante las calumnias, ante el chisme que puede venir en nuestras vidas, hermanos, es que nos mantengamos de una manera que vivir correcta, agradable. Esta palabra buena, hermanos, en el griego es la palabra kalos, que no solo era buena, sino que también parecía buena. O sea, era bueno y también se veía bueno, de buena calidad y se observaba que era bueno. Es algo amable, agradable, atractivo y simpático, a tal punto que la gente debería desear. Que vean tu vida, vean tus testimonios, vean que vives como extranjero y peregrino, que eres diferente, que sí, que muchas cosas choca, que a veces vas a afectar los negocios de otros, que la gente va a dejar de ir a buscar el alcohol y va a venir a la iglesia, sí, gloria a Dios. Pero ahí nos mantenemos, somos amables, somos corteses, somos amigables, somos honestos. Y a tal punto que la gente vea esa buena manera de vivir en tus obras, en tus palabras, en tus acciones, que estos gentiles, estos no creyentes, estos que inclusive murmuran de ti, deseen tener eso. Y cuando dicen, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Acá está diciendo, cuando Dios lo visite, cuando Dios toque su corazón, ellos van a glorificar a Dios. Ellos van a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque van a considerar las buenas obras de ustedes. Van a ver sus buenas obras de ustedes. Van a ver todo lo que ustedes hacen. Van a considerar su buena manera de vivir. Y van a glorificar a Dios. Van a alabar a Dios de todo corazón. ¿Por qué? Porque ustedes son un testimonio. La Biblia dice que somos cartas abiertas. Que la gente de repente nunca va a agarrar una Biblia, nunca va a leer, nunca va a escuchar un mensaje. O no va a querer, no le va a importar. Pero algo que sí le va a impactar, de que vas a ser luz y testimonio, va a ser tu manera de vivir. Y muchas veces no quieren escuchar el mensaje, pero algún momento cuando
vean tu manera de vivir, van a decir, bueno, él sí vive lo que dice. Él no es un hipócrita como muchos que he visto. Él no es de los que solo piden plata. No, no, no. No, hermanos. Esta iglesia sí es una iglesia amorosa. Es una iglesia que busca la santidad, que se motiva a hacer ese real sacerdocio y que vive como extranjero y peregrino. Y un día Dios lo va a visitar y van a glorificar a Dios porque van a creer. Van a creer en el mensaje y sobre todo ese mensaje va a estar confirmado por una vida real, una vida que busca agradar a Dios. En Mateo 5:16 dice lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que están en los cielos. Dice, ustedes son luz. Por eso el título de hoy día y de las próximas semanas va a ser ¿no? Siendo luz. Siendo luz. Dios nos llama a ser luz. ¿Y cómo somos luz? Cuando la gente ve nuestras buenas obras, van a poder glorificar a Dios. Van a poder creer y van a decir, wow, yo quiero ese mensaje. Yo quiero lo que transformó su vida. Yo deseo lo que Él está usando, lo que Él tiene. ¿Y sabes qué? Lo que tú tienes, tienes en cantidad, hermano. Tienes para compartir con muchos. Compártelo. Comparte las transmisiones. Ven a la iglesia. Comparte el mensaje. Invita a la gente a la iglesia. Para que este mensaje especial que te salvó, que te cambió, que te transformó, que te hizo vivir con peregrino, también llegue a más personas. Y ellos también comiencen a vivir esta vida. El tema, esta es la introducción a lo que vamos a ver las próximas semanas. Porque acá Dios, Pedro nos está llamando a hacer luz, a abstenernos de los deseos, a vivir de una manera que la gente glorifique a Dios, viendo nuestras obras. Y ahora va a entrar específicamente al tema de la sumisión. Sumisión. Vamos a dar una pequeña introducción a lo que vamos a ir viendo porque no tenemos tiempo, hermanos. En su exhortación, Pedro no incluye la instrucción a los padres e hijos, ni se dirige a los amos. Cuando lees Efesios, lees Colosenses, Pablo, el apóstol Pablo, sí se dirige y da órdenes a los padres en cuanto a los hijos. En los hijos en cuanto a los padres. Habla también, les habla a los amos, cómo deben tratar a los esclavos, ¿no? Pero no se dirige a estos grupos. ¿Por qué no se dirige a estos grupos? Porque se está dirigiendo a las áreas en que los cristianos sufrían mayor presión por parte de los inconversos. ¿Y cuáles son las áreas que vamos a ir viendo? A las autoridades, al gobierno que habían comenzado a perseguirlos, a criticarlos, a la persecución hacia los cristianos, ¿no? Por eso les dice que tienen que someterse a las autoridades. También de la relación del esclavo hacia el amo, porque había amos no creyentes que abusaban de los esclavos, le pegaban, los abofeteaban. Y a pesar de eso, Pedro dice que se sienten dignos, de verdad, de hacer lo bueno y sufrir por hacer lo bueno. Y también otro grupo, la esposa al esposo, ¿no? Cómo la esposa debía someterse al esposo. Vamos a hablar cuál es ese balance, porque sumisión, hermanos, ay, no quiero someterme, no quiero ser un sumiso, no. Lo entienden como un término antiguo, antepasado, machista en muchos casos. No, hermanos, no, eso no es el tema. Sumisión es un reconocimiento a la autoridad, hermanos. Entonces, el someterse, hermanos, esa palabra someterse es jupotazo, es en el griego. Jupo, debajo, y tazo, ordenar. Es colocar debajo, subordinar. No quiere decir que la persona se somete, pierde su dignidad. A veces uno dice, yo no quiero someterme porque tengo mi orgullo, ¿no? Yo sé lo que merezco, yo sé lo que valgo. Y a veces somos orgullosos así. Y no queremos reconocer a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. No, acá no está hablando, no, hermano. El que tú reconozcas a esa persona, alcalde, presidente, pastor, a tu esposo, que Dios lo ha puesto como autoridad para que guíe tu vida, en algún sentido, no pierdes tu dignidad, no te humillas, y como si humillarse fuera malo. Para el mundo es malo, ¿no? Para la gente orgullosa que vive por sus deseos sí es malo, pero no, hermano, no es malo. No pierdes tu dignidad, sino que con una actitud de corazón
de corazón que implica aún mayor fortaleza, reconozcas la autoridad que Dios ha impuesto. Dios ha impuesto y la ha puesto por algo ahí. Y nuestro trabajo es reconocer esa autoridad, y la sumisión se evidencia bajo la obediencia. Hasta ahí vamos a quedar, hermanos. La próxima semana vamos a ver los diferentes grupos. Vamos a hablar del sometimiento a las autoridades, del sometimiento del esclavo, que se podría aplicar del trabajador a su jefe, ¿no? Y ya después también vamos a ver, si solamente una semana más, de las esposas a los esposos. Ahí Dios nos va a hablar mucho, tanto a las esposas también como a los esposos. Vamos a buscar ese balance bíblico, pero ahí quedamos en esta clase de hoy día. Somos extranjeros, somos peregrinos, queremos vivir así, sabiendo que no pertenecemos a esta tierra, sabiendo que estamos de pasada, sabiendo que tenemos una tierra, una herencia, una promesa tremenda, una ciudadanía celestial. Pero mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este mundo, a pesar de que nos murmuran, nos insultan, nos rechazan, uno debe mantener su buena manera de vivir, no buscar la venganza, no buscar responder de la misma forma. Al contrario, hermanos, vivir de una manera que esos que nos insultan, esos que nos rechazan ahora, mañana puedan estar a tu lado en la iglesia, mañana puedan estar cantando a Dios, mañana puedan estar buscando a Dios contigo, orando junto contigo. Perdona, ayuda, así sea una persona que te ha hecho mucho daño, hermano o hermana, porque tú eres un extranjero y peregrino. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Queremos tener ese corazón de extranjeros y peregrinos, Señor. Nos has puesto a hacer luz, nos has llamado a hacer luz y a vivir de una manera que te agrade y te glorifique, Señor. Queremos seguirte, queremos servirte, queremos tratar, Señor, de vivir de una manera que la gente vea nuestras vidas, Señor. Vea nuestras vidas y desee, Señor, tener lo que nosotros tenemos. Y desee, Señor, y entregar su vida a ti, Padre Santo. Que nos ayudes a hacer esa luz que el mundo necesita. El mundo está en oscuridad. Nosotros somos luz porque recibimos la luz de ti, Señor, para el mundo. Ayúdanos a mantener esa buena manera de vivir, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Bendícenos mucho, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Hermanos, hoy día creo que ha sido un poco más corto la enseñanza, creo. Ya la próxima semana continuamos. No se pierdan, manténganse. Y si te has perdido alguna clase, ahí están en Facebook. Pronto ya va a estar en YouTube. Entonces, conéctate todos los miércoles. Y el domingo te esperamos. Esperamos a seguir buscando a Dios más. Dios nos quiere llenar de riquezas espirituales en Efesios. Ha sido semanas muy bendecidas en la enseñanza de Víctor. Continúa, persevera, sigue. Nos vemos el domingo. Te quiero mucho, te extraño a los que han dejado de venir por mucho tiempo. No los veo antes de la pandemia, creo algunos. Espero verte el domingo, de verdad. Nos vemos, Dios los bendiga. Chao.